Tailandia juntas, por S.A. Wolfe. Capítulo final. Nong Khai, Tailandia. 6 meses después. Dijiste que tenía carácter, no que tuviera un lagarto del tamaño de mi zapato guardando la puerta principal. La voz de Rebeca se escuchó desde detrás de sus gafas de sol, mientras hacía girar la llave de la habitación entre sus dedos y miraba dudosa la pequeña casa de huéspedes ante ellas. Pintada de un azul pálido que se pelaba con contraventanas rojas, el edificio se inclinaba levemente hacia un lado, sombreado por amplias hojas de plátanos y coronado con un techo que parecía a una temporada de lluvia de colapsar. En algún lugar arriba, un gecko soltó una risa triunfante, como si estuviera al tanto de la broma. Saro ni siquiera se inmutó. Simplemente pasó su bolso por un hombro y sonrió. No seas dramática. Es solo rústico. Es encantador. Es un peligro para la salud, interrumpió Rebeca, girándose para mirarla. Literalmente puedo sentir el tétanos. Y sin embargo aquí estás, con tu crema hidratante ridículamente cara y tu equipaje a juego, lista para escribir la poesía de la provincia. La sonrisa de Saro se amplió. Admítelo. Extrañaste el caos. Rebeca gimió avanzando hacia la entrada. Lo que extraño es el aire acondicionado central y la plomería funcionando. Entonces deberías haberte quedado mango. Saro pasó por su lado para abrir la puerta. Luego hizo una pausa, dejando que su mano flotara cerca de la cintura de Rebeca. Pero no lo hiciste. Rebeca levantó una ceja reconociendo la trampa, pero sin poder ni querer resistirse. Porque estoy obligada contractualmente. Creo que se llama amor. Saro emitió un bajo y satisfecho sonido. Trágico. Entraron juntas al pequeño vestíbulo, más bien una sala de estar convertida. Un ventilador de techo giraba lentamente sobre sus cabezas con lentitud ártrica. El mostrador de registro estaba desocupado y un reloj antiguo marcaba el tiempo melancólicamente desde la pared. Una fotografía enmarcada del río Mekong brillaba bajo el vidrio polvoriento. Está bien, murmuró Rebeca observando la habitación tenuemente iluminada. Te concedo esto, es muy... tú. Saro dejó caer su bolso con un suave golpe y se giró haciéndose la ofendida. ¿Qué quieres decir? Rebeca se quitó lentamente las gafas de sol, una sonrisa traviesa jugando en sus labios. Que es misterioso y posiblemente embrujado y sostenido por sarcasmo e incienso. Saro entrecerró los ojos. Bueno, entonces tú también eres muy tú, seca, dramática, y solo aquí por la iluminación. La iluminación hace o deshace una foto, y lo sabes. Me refería a ti. Rebeca parpadeó, pasó un momento y luego... ¡Cállate! Hazme callar. Rebeca se inclinó sin perder el ritmo, presionando un breve beso en los labios de Saro, agudo y satisfecho. Ahí está. Ya no era algo nuevo. Esa habilidad para besar sin miedo. Ya no era imprudente ni robado. Simplemente era ellas, ahora. Meses de este nuevo ritmo suyo, y aún algo eléctrico burbujeaba bajo cada mirada, cada roce de dedos. Y sin embargo ahora tenía peso, una base bajo la chispa. Ya no se estaban convirtiendo en algo, ahora lo eran. Recibieron sus llaves eventualmente, una vez que alguien salió somnoliento de una habitación trasera y apenas interesado. Y subieron a su habitación. Era austera, con azulejos, y más caliente que el pecado. Pero tenía vista al Mekong, un balcón lo suficientemente grande para dos, y un ventilador de techo que solo oscilaba un poco. Rebeca dejó su bolso y abrió la puerta corrediza de vidrio, dejando que el aire de la tarde las envolviera. La luz dorada del atardecer se derramó, atrapándose en la curva plateada de su collar, el leve brillo de sudor en su clavícula. Más te vale que no hayas reservado este lugar solo porque está cerca de ese raro parque de estatuas. Saro se dejó caer dramáticamente sobre la cama. No es solo un parque de estatuas, es Sala Kauk y es sagrado.
Solo quieres fotografiarme bajo un naga de 30 pies, como si fuera una especie de presagio cósmico. Saro entreabrió un ojo y sonrió. No sería el peor huevo de Pascua. Rebeca soltó una risa y luego caminó hacia la cama y se subió junto a ella, recostándose sobre un codo. Has tenido una obsesión con los naga por un tiempo. ¿Es esto una especie de lanzamiento suave de tu historia de origen sobrenatural? Por favor, siempre he estado maldita. Estás maldita porque no puedes pasar 3 minutos sin una línea graciosa. Saro levantó una mano y apartó un mechón de cabello detrás de la oreja de Rebeca. Te encantan mis líneas graciosas. Las tolero, te encantan. Rebeca se inclinó hacia adelante presionando su frente contra la de Saro. Las tolero porque te amo. Y ahí estaba, claro, sin ocultarse. Dicho como si hubiera sido 1000 veces antes, pero nunca perdiendo su peso. Los dedos de Saro trazaron formas perezosas sobre la cadera de Rebeca. Todavía no puedo creer que dijiste sí. Rebeca suspiró girándose sobre su espalda. Dije que sí, porque prometiste unas vacaciones laborales, no una casa de huéspedes que huele a hierba limón y desesperación existencial. Eres la que dijo que teníamos que escribir en algún lugar nuevo. Dijiste que querías tranquilidad, algo significativo, algo con alma. Dije atmósfera, no quise decir embrujos y golpes de calor. Saro se rió cambiando de posición para acostarse contra ella. Un brazo sobre la cintura de Rebeca, los labios rozando su sien. Llevamos solo 1 hora aquí y ya has estado insultando el hotel, el río, los fantasmas y a mí. No te insulté, murmuró Rebeca. Simplemente llegaste como parte del paquete. Saro rió bajo y apretó su agarre. Qué suerte para ti que soy increíblemente sexy y humilde. Rebeca se giró para mirarla sin lágrimas en los ojos. No eres humilde, eres insufrible. ¿Y tuya? Rebeca no respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia el lento y derretido flujo de Mekong, la forma en que la luz dorada se derramaba sobre todo como una promesa. Luego, sin mirar atrás, susurró. Sí, lo eres. Saro no respondió, no en voz alta. Simplemente se acurrucó en su hombro, los dedos todavía trazando círculos sobre su costado, anclándolas a ambas en el absurdo, caótico y perfecto presente. Y en algún lugar, en el antiguo tirón de la tierra bajo ellas, las serpientes del río dormían. Al día siguiente, temprano, el cielo era una suave mezcla de plata y rosa, y las calles de Nong Khai apenas se despertaban. Un conductor de tuk-tuk con una gran sonrisa y una camisa medio abotonada la saludó sin necesidad de ser llamado. Saro negoció rápidamente en tailandés, mientras Rebeca entrecerraba los ojos mirando su aplicación de Google Translate e intentaba parecer cosmopolita. ¿Estás regateando por una peregrinación espiritual o por un viaje a un jardín de estatuas? Un poco de ambas, respondió Saro deslizándose dentro del tuk-tuk y dándole una palmada al asiento a su lado. Es un lugar sagrado. Ya lo puedes sentir, ¿verdad? Rebeca subió ajustándose su sombrero. Puedo sentir que me voy a quemar con el sol y a ser picada por un mosquito del tamaño de una pelota de tenis. Saro se inclinó hacia ella, toda risas y encanto. Entonces tendré que cargarte sobre mi espalda como una bestia divina gallarda. Rebeca parpadeó. Te juro, si empiezas a referirte a ti misma como una bestia divina gallarda en público, dije como una. Obviamente soy demasiado bonita para ser solo una bestia. El tuk-tuk cobró vida con un rugido, y las dos se rieron sobre el sonido del motor. El Mekong, brillando como una cinta dorada a su lado. Cuando llegaron, Salakauku ya brillaba bajo el sol de la mañana. El parque de esculturas se erguía, surrealista y onírico,
colosales nagas con colas enroscadas y ojos enormes, budas de múltiples brazos surgiendo de la tierra como dioses olvidados, ruedas del Dharma congeladas en pleno giro. Rebeca se detuvo en la entrada y miró hacia arriba a las estatuas más grandes, una serpiente gigante con colmillo que rodeaba protector a un monje sentado. «Esto me resulta familiar», murmuró, sacando su cuaderno. Saro ya estaba configurando su cámara, los ojos brillando, los movimientos eficientes. «Pensé que te gustaría. Hay un mito que dice que los nagas del Mekong protegen la frontera entre nuestro mundo y el espiritual». Rebeca se giró con una ceja alzada. «¿Lo planeaste?» Saro no miró hacia arriba de su lente. «Claro que lo hice. Es el capítulo final, ¿no?» Rebeca frunció el ceño. «¿Del libro?» Saro levantó su cámara y tomó una foto del perfil de Rebeca mientras ella se encontraba bajo una escultura de serpientes entrelazadas. «De nosotros, de todo este viaje, de toda esta locura que empezamos». Rebeca la miró durante un largo momento. Luego murmuró: «Eres absolutamente poética cuando lo intentas». Saro sonrió. «Por eso me amas». Rebeca fingió escribir: «Debo reevaluar mis decisiones de vida», en su cuaderno. Pasaron horas recorriendo el jardín, entrelazándose entre efigies imponentes y sombras que se retorcían. Rebeca alternaba entre tomar notas y asomarse por encima del hombro de Saro para ver las fotos. Ofreció suficientes comentarios como para ser molesta. «Esa está sobreexpuesta. Esa no es tu ángulo. Esa me parece que estoy a punto de ser sacrificada». «Lo fuiste, al arte», exclamó Saro. Se detuvieron frente a una escultura particularmente dramática de una naga de 7 cabezas que se enroscaba protectora sobre un Buda reclinado. «¿Sabes?», dijo Rebeca pensativa. «Algunos dicen que la naga representa la transformación, el poder oculto, el renacimiento». Saro inclinó la cabeza. «Y tú dices que no crees en la reencarnación». «Creo en las metáforas y en el simbolismo bien cronometrado». «Eres una nerd. Te enamoraste de mí mientras garabateaba en una servilleta. No lo finjas». Saro chasqueó la lengua y bajó su cámara. «Me enamoré de ti cuando me gritaste en un templo por haber identificado mal un artefacto religioso». «Eso no era una Siva Lingam». «Dije que lo sentía». «No lo sentiste en absoluto». Se quedaron cara a cara frente a la naga, mirando con intensidad hasta que un monje que pasaba les ofreció una sonrisa confundida. Ambas se inclinaron en una reverencia y murmuraron saludos respetuosos hasta que el monje se alejó. Momento en el que Rebeca murmuró: «Eres una amenaza. Sigue diciendo eso como si no fuera la razón por la que te mudaste conmigo a medio mundo de distancia». Rebeca exhaló, atrapada entre el cariño y la desesperación. «Realmente lo hice». La expresión de Saro cambió. Se suavizó. Extendió la mano y apartó un mechón de cabello detrás de la oreja de Rebeca. «Estamos escribiendo nuestra propia mitología ahora. ¿Lo sabes?». Rebeca parpadeó. «Eres insufrible cuando eres romántica. Pero no estoy equivocada, ¿verdad?». Rebeca miró hacia las imponentes esculturas, los susurros de incienso que se enroscaban en el aire, la vigilancia silenciosa de las nagas, y luego miró a Saro, a la mujer que una vez le había vuelto completamente loca y ahora la había llevado a través del medio continente, y sonrió. «No, no estás equivocada». Un rato después se encontraron sentados bajo la sombra de un árbol de banyan para almorzar, comiendo arroz pegajoso y pollo a la parrilla de un vendedor cercano. Rebeca tenía su cuaderno en el regazo, la cámara de Saro a su lado en el banco. «Quiero un capítulo sobre este lugar», dijo Rebeca entre bocados. «Uno apropiado, no solo un reportaje fotográfico». «Hecho». Saro le pasó una botella de agua.
Tal vez empieces con algo sobre cómo confundiste reliquias sagradas con plomería. Rebeca sonrió. O sobre cómo el despertar espiritual de mi novia empezó y terminó con ella tratando de treparse a una estatua para tomar una mejor foto. Esa estatua quería ser escalada. Tenía colmillos, Saro. Colmillos artísticos. Discutieron durante el almuerzo y por un rato se sintió como los primeros días de su viaje juntas. Luz solar y sarcasmo, la emoción de lo nuevo, la electricidad del descubrimiento. Solo que ahora no había subtexto, no había secretos. Solo piel, risas y el suave zumbido de algo que había crecido firme y real. Más tarde, Saro metió la mano en su mochila y sacó su teléfono. Pasó rápidamente por la galería y lo extendió. ¿Quieres ver las fotos? Rebeca se inclinó cerca, su muslo rozando el de Saro. Muéstrame la de donde parezco una diosa y tú pareces vagamente arrepentida. Cada foto de ti es divina, dijo Saro ligeramente. Y yo nunca parezco arrepentida. Sí. La foto que llenó la pantalla hizo que Rebeca se detuviera en seco. Estaba de pie bajo la naga de 7 cabezas, la luz del sol rodeando su cabello, la expresión imperturbable y fuerte. Detrás de la lente, Saro había capturado más que solo la composición. Había capturado reverencia. Rebeca tragó saliva. Está bien, tal vez tienes razón. Tal vez estamos escribiendo nuestra propia mitología. Saro extendió la mano, entrelazando sus dedos con los de Rebeca. Y ni siquiera estamos cerca del último capítulo. Rebeca se giró sonriendo. No, aún no. Esa misma noche, después de un largo paseo por las orillas del Mekong y una cena compuesta por camarones a la parrilla del río, son tan picante y un momento muy incómodo en el que Saro accidentalmente pidió algo que casi incineró la boca de Rebeca. Regresaron a su casa de huéspedes. El pasillo hacia su habitación estaba tenuemente iluminado, en silencio, con el parpadeo de las luces fluorescentes zumbando sobre sus cabezas mientras pasaban. Los dedos de Rebeca rozaron los de Saro. No era el toque tentativo de los primeros días de su viaje, cuando todo estaba tenso por la incertidumbre y la tensión que se acumulaba lentamente. No, ahora era algo natural, como respirar, como la puntuación. Aún así no detuvo el escalofrío que recorrió su cuerpo cuando el pulgar de Saro rozó parte posterior de su mano en respuesta. Dentro de la habitación, Rebeca se quitó las sandalias con un gemido. Dejó su cuaderno sobre el escritorio y se dejó caer sobre la cama. Tengo picaduras de mosquitos en lugares que no sabía que tenían circulación. Saro, que estaba jugando con su bolsa de cámara, le sonrió. Eso es lo que pasa por usar esos shorts ingleses diminutos en una provincia selvática. Rebeca entreabrió un ojo. Son pantalones cortos de lino, tipo bermuda de viaje. Sí, claro. Colonial. Chic. Se cuenta como un buffet de insectos. Si sigues hablando voy a verter Tigerball en tu ropa interior. Saro soltó una carcajada, pero se acercó a ella, dejando la bolsa de la cámara a un lado, con las manos presionadas a ambos lados de los hombros de Rebeca, mientras se inclinaba hacia abajo. Te reto, murmuró, sus labios rozando la comisura de la boca de Rebeca. No me pongas a prueba, Chakima. Estoy a un comentario pasivo-agresivo de ser una amenaza nacional. Siempre eres una amenaza nacional. Entonces Saro la besó, lenta y de manera indulgente. Comenzó como un beso después de la cena, después del atardecer, familiar y dulce. Pero Saro no se detuvo ahí. Su mano se deslizaba hacia la cintura de Rebeca, sus dedos se extendían por debajo de su camisa y el beso se profundizó. Rebeca se dejó derretir durante 5 segundos antes de girar los ojos y empujarla hacia atrás.
Estás tratando de seducirme como distracción otra vez. ¿Está funcionando? Un poco. Saro dejó caer su peso suavemente sobre Rebeca. Has estado deprimida toda la tarde. Ese es mi trabajo. Rebeca miró hacia las puertas del balcón. Las cortinas estaban abiertas. Más allá de ellas el macón brillaba bajo la luz de la luna. Solo estaba pensando, dijo en voz baja. Eso definitivamente es mi trabajo. Rebeca le dio un golpe en el muslo. Me refería a todo esto, a ti y a mí, esa maldita foto de hoy, bajo la estatua de la Naga. Todo esto es perfecto, demasiado perfecto. Saro sonrió en su piel. Mejorará. Rebeca gruñó. Te odio. No me odias. No, desafortunadamente no. Permanecieron en silencio durante unos momentos, las cigarras cantando afuera, el mecón susurrando su antigua canción de cuna. Finalmente Rebeca miró hacia arriba. Tú crees en el destino, ¿verdad? Creo en hacer que la gente crea que creo en el destino para poder llevarlas a la cama. Me metiste en la cama por identificar mal un Siva Lingam. Detalles. Pero en serio. Saro se apoyó sobre su codo. Sí, lo creo. Creo que algunas cosas no pasan sin razón. Incluso las cosas estúpidas. Tal vez especialmente las cosas estúpidas. Rebeca la observó. Como cuando compraste un billete de avión de último minuto a Londres y apareciste en mi departamento como una maniática romántica. Exactamente. Funcionó bastante bien, ¿no? Rebeca se rió, pero la risa se desvaneció rápidamente. ¿Y esto? ¿Crees que es para siempre? Saro no respondió de inmediato. En su lugar estiró la mano hacia su bolsa de cámara. Sacó una pequeña caja de cuero. No la abrió. Solo la giró entre sus dedos. Creo, dijo lentamente, que lo descubrirás pronto. Rebeca parpadeó. Se sentó un poco, tratando de ver mejor. ¿Qué es eso? Nada. Saro. Es para después, dijo Saro metiéndola cuidadosamente debajo de su almohada y volviendo la mirada a Rebeca. Tengo planes, Armstrong, grandes, poco prácticos, salvajemente románticos planes. El estómago de Rebeca hizo un lento giro. Podría haber insistido, podría haber exigido saber qué había dentro de la caja. Podría haberle arrebatado la caja de los dedos engreídos de Saro y descubrir la verdad. Pero en lugar de eso sonrió. Y luego se levantó, la tomó por el cuello de la camisa y la besó como si la respuesta no necesitara palabras. Terminaron en el balcón enredadas en una manta, bebiendo botellas frías de cerveza y mirando las estrellas. Su conversación deambuló desde chisme de templos a fracasos de viajes hasta un debate sobre quién tenía la lista de reproducción más desquiciada en su teléfono. Saro insistió en que la suya era objetivamente superior. Rebeca señaló que su lista de reproducción tenía una transición de Mozart a Nicki Minaj. Rango cultural, dijo Saro orgullosa. Es un grito de ayuda. Pero incluso mientras discutían, sus cuerpos se inclinaban naturalmente, la una hacia la otra. La cabeza de Rebeca encontró su lugar en el hombro de Saro. La mano de Saro encontró el muslo de Rebeca. Encajaban, no perfectamente, pero de manera inequívoca. Quiero escribir sobre esto, dijo Rebeca suavemente, más para sí misma que para Saro. No solo para el libro, para mí. Saro sonrió, inclinando la cabeza para descansar contra la de Rebeca. Entonces escríbelo.
Rebeca sintió, sus dedos envolviéndose alrededor de la camisa de Saro. Tú lo fotografiarás, cada segundo caótico, inconveniente, hermoso de todo ello. De esa calma tropical que se adhiere a tu piel sin asfixiarte. Desde su balcón el Mekong se veía como obsidiana líquida, las ocasionales ondas destellando plateadas bajo la luz de la luna. En algún lugar a lo largo de la ribera un tambor de un bar local reverberaba débilmente por el aire, mezclándose con el zumbido de los insectos y las risas distantes. Saro se había quedado en silencio. Rara vez se quedaba callada por mucho tiempo, a menos que estuviera maquinando o cayendo en algo emocional. Frecuentemente ambas cosas. Rebeca no se apresuró. Dejó que el silencio se estirara, bebiendo lo último de su cerveza. Su mejilla aún descansando levemente contra el hombro de Saro. Cuando finalmente habló fue casual y tranquila. ¿Estás pensando en algo? Saro se movió ligeramente. Dices como si fuera sospechoso. Porque generalmente lo es. Tienes esa mirada, como si fueras a seducirme o a engañarme con algo mortificante. Saro emitió un sonido divertido. ¿No puede ser ambas cosas? Rebeca se alejó lo suficiente para darle una mirada fija. No esta noche. Mi dignidad está en soporte vital como está. Por favor, no has tenido dignidad desde Homtien. Rebeca gimió abrazando sus perlas imaginarias. Devuélveme eso. Hazme devolverlo. Eres imposible. Sí, y me amas por eso. Rebeca se congeló por un segundo. Pero Saro no lo notó. O tal vez lo notó y eligió no reconocerlo. De cualquier manera presionó un beso en su sien quedándose allí. Lo haces, añadió, en voz baja ahora. Solo odias cuando lo haces. Rebeca suspiró, cediendo con una pequeña sonrisa. Es horriblemente cierto. Se quedaron así un poco más. La brisa había comenzado a levantarse, haciendo que las linternas de papel se balancearan en las terrazas cercanas. Finalmente Rebeca se levantó y se estiró, su camisa levantándose lo suficiente para que el borde de su abdomen asomara. La mirada de Saro la siguió como una mujer hambrienta siguiendo un festín. No me mires así, dijo Rebeca sin girarse. Me haces ver como si estuviera desquiciada. Es tu culpa por existir. Rebeca se giró levantando una ceja. ¿Ah, sí? Saro se levantó acercándose, sus ojos parpadeando hacia los labios de Rebeca. Como tentación con piernas y con todo sarcasmo. Rebeca levantó los ojos pero no retrocedió. Que esa línea mejor no esté en tus votos algún día. Saro se inclinó, su voz un susurro aterciopelado. ¿Y si lo está? Rebeca no respondió. Solo tomó la mano de Saro y la trajo suavemente hacia adentro, deslizando la puerta del balcón detrás de ella. El cambio en la atmósfera fue palpable. Se fue el suave ruido del mundo exterior. Dentro solo quedó el leve zumbido del ventilador de techo y el crujido bajo de algo antiguo e íntimo entre ellas. Rebeca caminó hacia atrás, los ojos nunca apartándose de los de Saro. Desabrochó los botones de su camisa lentamente, metódicamente. No era algo seductor, no exactamente, simplemente deliberado. No estás diciendo nada, dijo Saro observándola de cerca. Rebeca inclinó la cabeza. Necesito decir algo. La lengua de Saro pasó por su labio inferior. No aún. Cruzó la habitación en 3 pasos lentos, deteniéndose solo para apagar la luz, dejando que la habitación se bañara en el cálido resplandor ámbar del pasillo, que arrojaba sombras en todos los lugares correctos.
El silencio posterior se estiró como seda, suave y lleno de respiraciones. Rebeca yacía de lado, el cabello desordenado y la piel húmeda, su brazo descansando sobre la cintura de Saro. Los dedos de Saro trazaron círculos distraídos sobre el hombro de Rebeca. Su respiración se calmaba a medida que su pulso finalmente se ralentizaba. Ninguna de las dos dijo nada durante un largo rato. Fue Rebeca quien habló primero, con la voz suave. Eso se sintió como algo para lo que necesitaremos un día completo de recuperación. Saro rió, pero salió floja y satisfecha. Dijimos que íbamos a dosificarnos en este viaje. Ambas rieron del comentario. Luego el silencio que siguió fue más suave esta vez, más pesado pero no agobiante. La mano de Rebeca se deslizó sobre la sábana bajo ellas, anclándola a la realidad. Estaba pensando, murmuró, en cómo comenzó todo esto. Saro hizo un sonido suave. ¿En una plataforma de tren? Rebeca sonrió. Incluso antes de eso. En un vestíbulo de hotel en Bangkok. O tal vez el primer momento en que dijiste mi nombre como si no fuera solo una palabra. ¿Te refieres cuando te llamé tigre? ¿Y amenazaste con tirarme mi café? Lo consideré. Sí, pero fuiste imparable. ¿Y te gustó? Rebeca soltó una risa. Desafortunadamente sí. Se sonrieron mutuamente y la voz de Rebeca se apagó de nuevo. A veces no lo creo, que llegamos hasta aquí, que estos somos nosotras. Saro no respondió de inmediato. Extendió la mano hacia la mesa de noche. Tomó su teléfono y desplazó la pantalla durante un segundo antes de girarlo hacia Rebeca. Era una foto. Una de las primeras de su nuevo viaje. Una foto instantánea de Rebeca inclinada sobre su cuaderno, riendo en medio de una frase, mientras la correa de la cámara de Saro colgaba alrededor de su cuello. La foto claramente había sido tomada por alguien más, tal vez un transeúnte o uno de los empleados del hotel. Rebeca la miró fijamente. ¿Cuándo tomaste esto? A veces la miro, admitió Saro, cuando estamos en el camino, cuando duermes a mi lado y me asusta pensar que todo esto es temporal, que el universo se aburrirá y me lo quitará todo. Rebeca se giró hacia ella por completo, presionando su frente contra la de Saro. No me voy a ir a ningún lado. Sí, lo dices, dice Saro suavemente. Pero sé lo que dejaste para estar aquí. Rebeca se inclinó y la besó suavemente, lento y seguro. No dejé nada. Hice espacio. Saro parpadeó, la emoción atascada en su garganta. Siempre sabes exactamente qué decir. Eso es por lo que te amo, dijo Rebeca con simpleza. Y tú inspiras la mayoría de mis mejores frases. La risa de Saro se rompió en algo tierno. Besó a Rebeca de nuevo, esta vez con todo su corazón. Y cuando se separaron, sus frentes seguían tocándose. Vamos, tenemos una mañana temprana, recuerda, amanecer en el Mekong. Saro gimió y se cubrió la cabeza con la manta. Vivamos solo en esta cama y dejemos que el río venga hacia nosotras. Es tentador, dijo Rebeca estirándose perezosamente. Pero tengo palabras nuevas que escribir y sospecho que alguien va a querer tomar como 600 fotos mías pretendiendo no notar nada. Siempre los notas, responde la voz debajo de las cobijas. Rebeca sonríe tirando de la manta lo suficiente como para besar la coronilla de la cabeza de Saro.
Sí, siempre lo hago. El sol apenas era más que una mancha detrás de las colinas cuando salieron de la cama. Saro estaba medio dormida, con una sudadera sobre un top de tirantes. Su bolsa de cámara colgada en diagonal sobre su cuerpo como si fuera memoria muscular. Rebeca, envuelta en un chal de algodón, sostenía un termo de café entre sus manos como si fuera una reliquia sagrada. El frío de la mañana en Nonkai, silencioso y revitalizante. ¿Sabes?, dijo Rebeca mientras caminaban por el angosto sendero que llevaba a la orilla del río. Las parejas normales pasan sus vacaciones durmiendo. Saro bostezó sin vergüenza. Nosotras no somos normales, somos icónicas. Rebeca bufó. Eres insufrible. Y aún así, dijo Saro girando para caminar hacia atrás para poder sonreírle. Estás aquí. Recuérdame por qué otra vez. Porque te prometí arroz pegajoso y una excelente iluminación. Odio lo efectiva que es esa promesa. Cuando llegaron al pequeño muelle de madera que daba al Mekong, el mundo estaba pintado en tonos morados apagados y duraznos pálidos. El río se movía lento y regio como si recordara haber sido sagrado alguna vez. Saro dejó su equipo con reverencia, desempacando sus lentes como si fuera una sacerdotisa preparando un altar. Rebeca se sentó al borde del muelle, abrió su cuaderno y se quedó mirando el agua por un largo momento. Este lugar, murmuró, se siente más antiguo que la memoria. Lo es, respondió Saro tomando las primeras fotos. Se dice que las nagas duermen bajo estas aguas. Rebeca la miró. No crees eso, ¿verdad? Saro se encogió de hombros, mirando a través de su lente. Creo en el mito como memoria, y creo en las historias, especialmente en aquellas que se sienten como verdad, aunque no sean hechos. Los labios de Rebeca se curvaron. Eso suena sospechosamente como algo que leíste en uno de mis cuadernos. Es posible, dijo Saro inocentemente, inclinando la cámara. O tal vez tú me estás contagiando. Se miraron íntimamente, reconociendo una broma antigua con un nuevo significado. Rebeca volvió a su página. Saro siguió tomando fotos. De vez en cuando Saro cambiaba de ángulo, se acercaba un poco más y agachaba. Rebeca pausaba su escritura, levantaba la vista y entrecerraba los ojos. Deja de intentar tomar fotos espontáneas. No son espontáneas si me sigues atrapando. Eso es porque respiras más fuerte que un elefante pequeño. Oh, me heriste, Rebeca. Sobrevivirás. Saro se agachó junto a ella, levantando la cámara de nuevo. No me mires. No pensaba hacerlo. Siempre dices eso y luego lo haces. Rebeca puso los ojos en blanco y por pura venganza miró directamente a la lente. Saro tomó la foto sin dudar. Eres la peor. Corrección, respondió Saro engreída. Soy la mejor. Además, parpadeaste. Hagámoslo otra vez. Siguieron bromeando hasta que el sol rompió completamente el horizonte, esparciendo oro sobre la superficie cristalina del río. La niebla se retorcía en espirales perezosas a lo largo de las orillas. Un bote pasó a lo lejos, su silueta cortando el silencio. Rebeca cerró lentamente su cuaderno, sus ojos más suaves ahora. ¿Crees que siempre seremos así? ¿Molestas? Saro bromeó ajustando su lente. Ridículas, corrigió Rebeca, peleando por los ángulos de la cámara y frases poéticas. Saro bajó la cámara y se inclinó, su voz inusualmente suave. Dios, espero que sí. Hubo una larga pausa entre ellas. Los dedos de Rebeca buscaron los de Saro, se entrelazaron.
¿Sabes?, dijo Saro después de un momento. Este sería un lugar increíble para que me propusieras matrimonio. Rebeca se atragantó con su café. ¿Qué? Saro ya estaba sonriendo como un criminal. Solo lo digo, entre el amanecer, el río y las metáforas románticas que sigues escribiendo en ese cuaderno. Rebeca se inclinó hacia ella y la abofeteó suavemente en el brazo. Eres una amenaza absoluta y te encanta. Rebeca murmuró algo profano entre dientes, pero sus mejillas estaban sonrojadas. Sara la observó divertida e increíblemente afectuosa. Luego más tranquila, más seria. ¿Dirías que sí? Rebeca se giró hacia ella con una ceja alzada. ¿Esta es tu forma de proponerme matrimonio? Saro inclinó la cabeza. Hipotéticamente, Rebeca consideró. Luego se inclinó, lo suficientemente cerca para compartir el aliento. Hipotéticamente, repitió. Yo dije que sí, Saro. Desde el momento en que te seguí a Tailandia la segunda vez. Ya te pertenecía. Saro la miró, silenciosa por la sorpresa. ¿Realmente vas a arruinar mis planes dramáticos de propuesta, verdad? Finalmente dijo. Rebeca sonrió. ¿Qué, no pensaste que te ganaría antes? Saro se inclinó hacia adelante, besándolo una vez, lento y profundo, lleno de todas las cosas que aún no había descubierto cómo decir. Se quedaron allí un buen rato, solo respirando el mismo aire, con el sol ascendiendo detrás de ellas y el río cantando bajo. Finalmente Rebeca se levantó y se estiró. Vamos, cosa engreída. Vamos a encontrar algo de comida antes de que empieces a proponerme matrimonio con brochetas de cerdo a la parrilla o algo así. Saro se echó la bolsa de cámara al hombro y le tomó la mano. Solo lo mejor para ti, mi tigre. Caminaban de regreso hacia la ciudad, los dedos entrelazados, las risas resonando por el sendero bañado por el sol. Dos mujeres entrelazadas en mitología, en memoria, en un amor que nunca necesitó ser nombrado para ser verdadero. Queridos oyentes, hemos llegado al final de esta hermosa historia y no puedo evitar sentir una mezcla de emociones. Tailandia Juntas fue una travesía emocional tan profunda como luminosa. Una historia donde el amor no fue un destino, sino el mapa mismo. Donde los silencios hablaron fuerte, las miradas tejieron puentes y cada decisión dolió como solo duele aquello que importa de verdad. Gracias infinitas, muchas gracias a quienes viajaron conmigo capítulo a capítulo, a los que escucharon en el tren, en la cocina, en la noche. Ustedes hicieron que esta historia resonara y que lográramos terminar el viaje en buen puerto. Como siempre digo, gracias por la compañía y por su apoyo durante cada travesía. Y gracias con todo mi corazón a S.A. Wolfe, la autora de esta joya inolvidable. Gracias por permitirme narrar tu historia y por crear este mundo tan honesto, tan humano, tan lleno de amor. Tu pluma fue brújula, tu historia, refugio. Hoy cerramos este capítulo, pero pienso también que las verdaderas historias no terminan nunca, solo encuentran un lugar donde quedarse. Y esta, sin duda, se queda en mí. Hasta la próxima.